Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de noticias y cotilleos sobre nuestras parejas turcas favoritas. Qué alegría teneros de nuevo por aquí, listos para desentrañar los misterios del mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un tema que está incendiando las redes sociales, un auténtico volcán de especulaciones y deseos que, estoy segura, os va a mantener pegados a la pantalla, mordiéndoos las uñas de la emoción. ¿Can Yaman regresa a Turquía? Y lo más importante, ¿por qué Demet Özdemir lo necesita urgentemente? Agárrense fuerte a vuestros asientos, porque vienen curvas vertiginosas, giros inesperados y un torbellino de emociones que nos dejará sin aliento. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba atómica, antes de que activemos el propulsor a máxima velocidad para adentrarnos en este laberinto de rumores y posibilidades, como siempre, os invito fervientemente a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es súper fácil. Más fácil que robarle un dulce a un niño. Solo tenéis que darle al botoncito rojo de abajo, ese pequeño corazón que palpita con la pasión de las noticias del corazón, y activar la campanita para no perderos ni uno solo de nuestros vídeos llenos de información jugosa, análisis perspicaces y, por supuesto, muchísimo salseo del bueno. Prometo solemnemente que no os arrepentiréis ni por un segundo de uniros a esta gran familia de amantes del cotilleo turco. Vamos a darle caña a este vídeo y a convertirlo en el vídeo más viral de la semana. Bien, vamos al grano, sin rodeos ni preámbulos innecesarios. La pregunta que todos nos estamos haciendo, la pregunta que resuena en cada rincón de las redes sociales, la pregunta que nos quita el sueño por las noches es, ¿Can Yaman está volviendo a Turquía? Los rumores han estado circulando a la velocidad de la luz, como chispas descontroladas en un bosque seco, alimentados por pequeñas pistas, comentarios ambiguos que parecen acertijos indescifrables y, por supuesto, la inagotable imaginación de los fans, que son capaces de construir castillos en el aire con una sola mirada. Pero, ¿hay algo de verdad detrás de todo este humo? ¿Hay una llama real debajo de esta humareda de especulaciones? La respuesta corta es, depende. Can, como sabéis, nuestro Can Yaman, el hombre que incendió corazones con su sonrisa y su carisma, ha estado muy ocupado estos últimos años construyendo su carrera internacional, labrándose un nombre en el competitivo mundo del espectáculo global. Le hemos visto triunfar en Italia con proyectos como Viola come il mare, conquistando al público italiano con su acento y su encanto irresistible, y también ha estado explorando otras oportunidades en diferentes países, demostrando su ambición y su deseo de no encasillarse en un solo mercado. Su agenda está a tope, repleta de compromisos y proyectos apasionantes, eso es innegable. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que Turquía sigue siendo su hogar, su tierra natal, el lugar donde comenzó todo y donde tiene una base de fans increíblemente leal, una legión de admiradores que le espera con los brazos abiertos y el corazón palpitante. La razón principal por la que esta pregunta, la pregunta del millón, ha resurgido con tanta fuerza, como un ave fénix que renace de sus cenizas, es, sin duda, el nombre de Demet Özdemir. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde el cotilleo se vuelve jugoso, donde el salseo alcanza su punto álgido. Demet, como sabéis, también está en un momento crucial de su carrera, en una etapa de madurez y consolidación. Después de su matrimonio y posterior divorcio, un capítulo doloroso que intentó mantener alejado de los focos, ha estado centrada en proyectos muy ambiciosos que la han consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía, una estrella que brilla con luz propia. Pero, ¿qué papel juega Can en todo esto? ¿Qué conexión invisible une sus destinos? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, donde activamos nuestra lupa de detectives y analizamos cada detalle, pero basándonos en información que hemos ido recopilando de fuentes fiables y analizando cuidadosamente los mensajes que ambos han estado enviando, tanto directa como indirectamente, a través de sus redes sociales, sus entrevistas y sus apariciones públicas. Hay varios factores que podrían explicar por qué Demet necesita a Can de vuelta en Turquía, al menos profesionalmente hablando, y por qué este reencuentro podría ser la bomba mediática del año. En primer lugar, y esto es lo que todos los fans de Erkencikus sueñan con escuchar, no podemos descartar la posibilidad de un proyecto conjunto. Ya sabemos el impacto arrollador que tuvo su química en Erkencikus, una serie que los catapultó a la fama internacional, convirtiéndolos en ídolos de masas y que sigue siendo amada y venerada por millones de personas en todo el mundo. La nostalgia es un arma muy poderosa en la industria del entretenimiento, un sentimiento que evoca recuerdos felices y que genera una conexión emocional muy fuerte con el público, y los productores son muy conscientes de ello.
Un reencuentro en pantalla de Khan y Demet sería un bombazo mediático de proporciones épicas y, sin duda, un éxito asegurado, una mina de oro para cualquier productora. Imaginad la expectación, los números de audiencia, el revuelo en las redes sociales. Sería una locura, un auténtico tsunami mediático. Se han filtrado rumores, algunos más creíbles que otros, de que varias productoras están interesadas en reunirlos para una nueva serie o película, ofreciéndoles contratos millonarios y proyectos a medida. Algunas fuentes incluso sugieren que ya hay un guión en desarrollo, un guión que promete ser explosivo y que está esperando ansiosamente la aprobación de ambos actores, el visto bueno que desatará la locura entre los fans. Evidentemente esto no está confirmado al 100%, pero el hecho de que estos rumores existan, que se propaguen como la pólvora, indica que hay un interés real, una apuesta firme por revivir la magia de Erkenci-Kuş. Pero no todo se reduce a proyectos profesionales, a contratos millonarios y a la ambición desmedida de las productoras. También debemos considerar el apoyo emocional, el lado humano de esta historia. Demet ha pasado por un momento personal complicado con su divorcio, un proceso doloroso que ha intentado llevar con la mayor discreción posible. Aunque ambos han intentado mantener la compostura y la elegancia, es evidente que es una situación difícil de afrontar, una herida que necesita tiempo para cicatrizar. En este tipo de situaciones, contar con el apoyo de amigos y personas cercanas es fundamental, un salvavidas en medio de la tormenta. Khan y Demet siempre han mantenido una relación cordial, incluso después de Erkenci-Kuş, una relación basada en el respeto mutuo y la admiración. Han expresado públicamente su admiración mutua, reconociendo el talento del otro y han reconocido la importancia que tuvieron el uno para el otro en sus carreras, el impulso que se dieron mutuamente para alcanzar el éxito. Es posible que Demet necesite el apoyo y la cercanía de Khan en este momento, no necesariamente en un sentido romántico, sino como amigo y compañero de profesión, como alguien que entiende lo que está pasando y que puede ofrecerle un hombro en el que llorar. Además, la presencia de Khan en Turquía también podría beneficiar a Demet en términos de imagen pública, un factor que no podemos ignorar en el mundo del espectáculo. Como sabéis, la prensa del corazón turca es implacable, una jauría de lobos hambrientos que constantemente está buscando titulares y exclusivas, dispuesta a hurgar en la vida privada de los famosos para conseguir la noticia del momento. La cercanía de Khan podría desviar la atención de algunos aspectos más delicados de su vida personal, centrándola en proyectos profesionales y colaboraciones, en el trabajo y en el talento. Es una estrategia de relaciones públicas muy común y efectiva, una forma de controlar la narrativa y de protegerse de los ataques mediáticos. Otro factor a considerar es el mercado internacional, el anhelo de Demet por conquistar nuevos horizontes. Demet está intentando expandir su carrera fuera de Turquía, buscando oportunidades en otros países y demostrando su ambición por alcanzar el éxito global, y contar con el apoyo de Khan, que ya tiene una presencia consolidada en otros países, podría ser muy beneficioso. Él podría ayudarla a abrir puertas, a contactar con productores y directores, a introducirla en nuevos círculos y a aumentar su visibilidad a nivel global. Pero, ojo, no todo es color de rosa, no todo es miel sobre hojuelas. También existen obstáculos que podrían dificultar el regreso de Khan a Turquía, escollos que podrían impedir este reencuentro tan esperado. Su apretada agenda, sus compromisos contractuales, sus propios objetivos profesionales, su deseo de explorar nuevos roles y de crecer como actor podrían ser un impedimento, un muro infranqueable. Además, la presión mediática y las expectativas de los fans podrían ser abrumadoras, una carga muy pesada para ambos. Tendrían que estar muy seguros de querer embarcarse en un proyecto juntos, sabiendo que cada uno de sus movimientos sería analizado con lupa, que cada una de sus palabras sería interpretada y que cada uno de sus gestos sería diseccionado hasta la saciedad. También hay que tener en cuenta que Khan ha estado construyendo una imagen muy específica en el mercado internacional, una imagen que quizás no encaje del todo con el tipo de proyectos que se suelen producir en Turquía, un perfil que podría no encajar con los estándares tradicionales. Él podría estar buscando roles más desafiantes, personajes más complejos, que le permitan demostrar su versatilidad como actor, que le permitan explorar nuevas facetas de su talento. Un regreso a Turquía podría limitarlo en ese sentido, encasillándolo en un tipo de papel y frenando su crecimiento profesional. Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todas las dificultades, creo que la posibilidad de un reencuentro entre Khan y Demet es demasiado tentadora para dejarla pasar. Una oportunidad única para revivir la magia y para crear algo realmente especial.
Los beneficios potenciales son enormes, tanto a nivel profesional como personal. Si ambos son capaces de superar los obstáculos y gestionar las expectativas, si son capaces de trabajar juntos y de apoyarse mutuamente, podrían crear algo realmente mágico, algo que quedaría grabado en la memoria de los fans para siempre. En resumen, la pregunta de si Can Yaman regresa a Turquía y por qué Demet Özdemir lo necesita urgentemente no tiene una respuesta definitiva, una respuesta clara y concisa. Hay muchos factores en juego, muchas especulaciones y muchas incógnitas. Pero una cosa está clara. La idea de verlos juntos de nuevo en pantalla sigue generando una enorme expectación, sigue alimentando la esperanza de millones de fans en todo el mundo y sigue siendo uno de los temas más comentados en las redes sociales. Para terminar, quiero agradeceros a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo, por haber aguantado hasta el último segundo de este torbellino de noticias y cotilleos. Espero que os haya gustado, que os haya mantenido entretenidos y que os haya hecho soñar un poquito. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema, escuchar vuestras teorías y conocer vuestros deseos. ¿Creéis que Can debería volver a Turquía? ¿Os gustaría verle trabajar de nuevo con Demet? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones y saber lo que pensáis. Y por último pero no menos importante, si os ha gustado el vídeo, si os ha sacado una sonrisa y si os ha mantenido enganchados hasta el final, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y familiares y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más cotilleos y más salseo del bueno. Un abrazo enorme a todos.